Hola, ¿qué tal, mister? Buenas tardes, Javier Herráez de la cadena SER. Voy a preguntar por Lamine Yamal, imagino que se esperaba la pregunta. ¿Qué ha ocurrido? ¿Estaba el jugador bien? ¿Al final se fue a Barcelona? ¿Ha habido presiones del Barcelona? Cuéntenos su versión de lo que ha ocurrido, la realidad. Hola, buenas tardes a todos. Javier, no te voy a contar mi versión, te voy a contar la verdad, lo que ha pasado, así de claro. Lamine tenía una molestia que nos remitió al terminar el partido, y yo hablé con él y le pregunté: ¿cómo estás? Estoy con una molestia, tal. ¿Crees que vas a estar bien el martes? ¿Podrías estar al 100% el martes con dudas? Pues si hay dudas, no hay dudas. Cuando duda, siempre cuidamos al futbolista, y así fue. Y se decidió que ante esa duda y que no iba a estar seguro, pues descansara. Lo hemos hecho con otros también, ¿eh? O sea que no es ninguna excepción. Miguel Ángel Díaz. Hola, mister. Buenas tardes. Miguel Ángel Díaz, de la cadena COPE. Perdone que insista, es un tema recurrente, ¿no? Cuando hay una lesión, pues algunos piensan que a lo mejor no ha sido lo suficientemente precavido. No sé si este asunto ya tira la toalla, le ofende, porque, bueno, algunos piensan que a lo mejor, no sé, que Lamine debió jugar menos o... Adivinos, no veo a nadie con el gorrito de mago, a nadie aquí, luego estáis igual que yo. Mira, vamos a ver. El fútbol es fútbol. Y pasa, si tiene que pasar. Simplemente remitió unas molestias como tenía otros compañeros, pero otros compañeros el mensaje cuando termino es en otro sentido, y por eso están aquí con nosotros. Si otros compañeros me hubieran dicho lo mismo que Lamine, pues estarían en casa también, como hemos hecho, pero no hoy, en otras concentraciones también. Jugó lo que tenía que jugar, porque esto es fútbol. No hay ningún debate más, de verdad. Iván. ¿Qué tal, Luis? Iván Martín de Oki Diario. Sigo con Lamine. ¿Entiendes, no sé si en este caso ha habido o no, pero entiendes que los clubes presionen para que los jugadores no estén con las selecciones? Incluso se pide que descansen con las selecciones. Iván, yo lo que es tremendo, lo que más lástima me da, es que haya gente que entra al juego de estos comentarios. Yo el otro día ya ha salido un dato, y os lo voy a decir más claro. Yo dije que los partidos de las selecciones suponen un partido al mes para el jugador. Y fijaros qué fácil os lo voy a poner. Y ya, si queréis, ya lo dejamos. Pero lo voy a dejar claro ya para que, si hay alguna duda, se quede aclarada ya. El año pasado jugamos 17 partidos internacionales. ¿Por qué? Porque tuvimos la suerte, y creo que todo español y todo aficionado al fútbol en España se alegró de que llegáramos a la final de la Eurocopa, como querrán que lleguemos a la final del Mundial, si Dios quiere. Por eso jugamos 17 partidos. Pero este año vamos a jugar 10. En 2 años son 27 partidos, entre 24 meses a un partido al mes, porque todos no van a jugar los 27 partidos. Luego dejemos ya darle vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, que es que juegan un partido al mes con la selección de media, que algunos ni eso. No, entonces vamos a dejar de marear la perdiz y ya está, que el problema seguramente sea otro, pues que lo sienten y se lo arreglen y ya está, pero que no nos pasen la pelota a nosotros. Bastante tenemos con otras cosas. Ángel Lara. Hola, mister, buenas tardes. Aquí, Miguel Ángel Lara, de Marca. Le quería preguntar por el lateral derecho, no de la lesión de Dani Carvajal, que evidentemente es un agujero muy grande. Si la idea es potenciar a Pedro Porro en ese puesto, que se reafirme ahí y coja confianza, o quiere ver también a Mingueza. Gracias. Claro, Miguel Ángel, sí. Nosotros no cerramos la puerta a nadie. Ahora tenemos la suerte de tener 2 laterales que ya han convivido con nosotros, Pedro más, Óscar conmigo ha estado también desde hace mucho tiempo. Nos conocemos y tenemos la confianza y seguridad del rendimiento que nos van a dar, y lo que yo siempre digo, yo les voy a pedir. Yo estoy muy tranquilo con ellos, son muy buenos y desgraciadamente estas situaciones que se producen de lesiones es lo que te abre muchas veces las puertas para poder demostrar luego todo lo que llevas dentro. Pues bueno, tendrán que ahora que demostrarlo, que lo están haciendo, y estamos muy tranquilos, por supuesto que sí. Vamos con Ramón, al fondo a la derecha. ¿Qué tal, Luis? Aquí al fondo, Ramón Salmurri de Cataluña Radio. Tal y como lo ha contado, me queda la duda de saber si ha echado en falta un poco de compromiso de Lamine Yamal con el grupo, y si al mismo tiempo usted ha tenido algún tipo de contacto directo con el Fútbol Club Barcelona y cómo ha vivido esos nervios o esa presión que haya podido ejercer el Barça. Gracias. Comentaba antes Javier,
presión cero. Yo no he hablado con nadie del Barça. En ese sentido, dicho esto, no tengo he hablado de este tema con ningún representante del Fútbol Club Barcelona, porque creo que si la hay, bien, pero si no, no la hay. Tengo muy buena relación con ellos, por cierto. Y me comentas de que ha habido, no, simplemente ha habido sinceridad y honestidad. Y agradezco el gesto de un futbolista que no se encuentra fino y me dice: Mister, yo no estoy para un partido tan importante, importantísimo, que significa la posibilidad de clasificarnos ya para los cuartos de la Nation. Creo que es bastante importante como para que el jugador, insisto, agradeciendo su honestidad y con su juventud, que sea tan maduro de decirme: Mister, no me encuentro preparado. No tengo ninguna duda, cero. Confío ciegamente en él, ninguna duda. Toribio, al final. ¿Qué tal, Luis? Miguel Ángel Toribio, en directo para Radio Marca. Siguiendo con su relación con el Barcelona, el tema Lamine Yamal, el otro día al acabar el partido dijo aquello de que esto es fútbol, que no es un camino de rosas, que no se van a repartir besos. En lugar de defender un poco la figura de Lamine Yamal y pedir protección para un jugador tan joven. Quería preguntarle si entiende el enfado que hay en cierta parte del Barcelona por no pedir esa protección, y si a usted le han dicho algo, y un poco, pues eso, si entiende ese enfado que le levantaron sus palabras. Si dices, yo no he visto, bueno, no sé, si me dices que hay gente enfadada, pues será así, pero vamos, ni he sentido ni me ha trasladado a nadie el enfado, y simplemente me limito a explicaros, porque parece ser que algunos no entendéis o no entienden lo que es el fútbol, y yo traté de explicaros lo que es el fútbol. Defenderle, por supuesto, pero quien lo tiene que defender son los árbitros, aplicando el reglamento, punto. Eso es, y el fútbol, como comprenderemos, el rival pues utilizará todas las armas, esto es tan antiguo como la vida, todas las armas para intentar parar a futbolistas tan buenos como son Lamine, o como ha pasado en la historia del fútbol con todos los futbolistas grandísimos. Entonces, ¿jugáis al fútbol algunos? Sí. ¿Os han dado alguna vez una patada? ¿Sí? Pues entonces hablamos de fútbol. Si no, será una pachanga o no sé qué. Pero el fútbol es fútbol dentro del reglamento. Y el reglamento hay que exigirlo que se cumpla. Y el árbitro está para cumplir ese reglamento. Pero lo demás, ¿a mí vais a hacer tan responsable de que le peguen patadas a Lamine? Me faltaría más. Roberto, allá a la derecha. Hola, mister Roberto Morales, Agencia F. Hablando de fútbol, no sé si podemos jugar a lo mismo sin Lamine y sin Nico Williams, los dos extremos que hicieron evolucionar nuestro estilo y que marcaron tanto el fútbol de su selección. Para mañana, con esas bajas sumadas a tanta cantidad de bajas de los titulares que ganaron en Berlín, ¿qué se plantea? ¿Se plantea un cambio de sistema? ¿Se plantea que una España deje de ser tan de extremos? ¿Qué le pasa por la cabeza? Comentaba también el otro día que nosotros la idea la tenemos muy clara. Intentamos desplegar siempre la misma idea, el mismo concepto futbolístico, pero es verdad que estas variantes que se producen cuando se cambia de futbolistas por las propias características de los futbolistas, pues dan otros registros. Independientemente de que, insisto, la idea sea la misma, pero el desarrollo seguramente no. Pues que si no tienes un futbolista con una velocidad como tiene en este caso Nico o Lamine, y tienes esos dos bordes, pero tienes otros jugadores de otras características, el fundamento sí es el mismo, esa idea, pero el desarrollo es el otro, diferente, ni mejor ni peor, diferente. Es que parece que ahora también estemos ya que tengamos que jugar solo a lo que parece que hemos descubierto con estos futbolistas, que no, que tenemos muchos más registros, que lo dije ya hace mucho tiempo, y queremos ser fuertes en esos más registros. Estamos muy tranquilos, el que salga. Tenemos futbolistas que pueden hacer su trabajo fantásticamente y que es lo que buscamos para que nos ayuden a ganar partidos. Y de verdad, mañana es un partido muy importante y muy difícil para el futuro de la selección española, que podemos dejar sentenciada una clasificación que nos va a dar muchas alegrías, nos podría dar muchas alegrías. Enfoquémonos en esas cosas, en esa situación que sí verdaderamente es lo más importante. Fernando. Hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas. Fernando Burgos, Onda Cero. Voy a seguir con Lamine, pero no a la particularidad del otro. Te va a sorprender porque es que Así me sorprendes muchas veces, Fernando, para bien. Sí, pero es que
Desde que debutó Lamine con la selección española, que fue en septiembre del 2023 en Georgia, con el Barça y con la selección ha jugado 72 partidos, 17 con la selección. No sé si es el 6%, el 7%. 72 partidos para un chico de 16 y ahora 17 años. ¿Es normal? ¿Es normal que un chico de esa edad, que a lo mejor no ha jugado todos los minutos, en España ha jugado muchos minutos, pero 72 partidos, vestirse de corto con 16, 17 años, ¿es normal? Con nosotros, vuelvo a reiterar un poco la cifra que te he dado antes, simplemente ese detalle, que jugó 17 partidos con nosotros por el tema de llegar a la final de la Eurocopa, pero en estos otros 10 partidos hasta septiembre del año que viene, que sería el segundo año, para tener un análisis un poquito, una estadística más justa, porque no todos los años se juega la Eurocopa, más que se juega cada 4 años, jugaría 26, porque de momento ya un partido se perdería, cuando más. Vuelvo a decir, jugaría un partido al mes con la selección española. Con los partidos de selección, un partido al mes. Mientras, no sé con los que jugarán en sus clubes, pero a esa media jugará 6-7 partidos al mes. Quiero decir, pues entre 12 para tener eso, 4 o 5 partidos más al mes, ¿vale? Como comprenderemos, nosotros tenemos partidos muy importantes y es un partido al mes que tenemos de media, que tenemos que afrontar y tienen que jugar los mejores, Fernando. Si es que si no me lo demandáis vosotros. Es que ahora estamos dándole la vuelta a la tortilla. Es que ahora parece que si no viniera Lamine por lo que fuera lo ibais a entender, pero si sois los primeros que vais a poner a parir luego. Es así. Y eso es, y no hacerlo, no reconocerlo es de cinismo, y sería así, y yo lo asumo, pero no vamos ahora a aparecer aquí los puristas y la parte negativa de nosotros. No, que nosotros sí que cuidamos a los futbolistas. Y voy a decir, este dato que has dicho, pues ¿sabes lo que el inconveniente que tiene eso es que los muy buenos, todos los entrenadores queremos que jueguen. Pero esto es a hoy, con los tiempos, con Maradona, con Pelé, con Cruyff y con Ronaldo y Messi. ¿O a eso no les ponían sus juegos sus entrenadores todos los partidos? Pues claro que sí, normal. Si son muy buenos, ¿a quién hay que poner? A los que creemos que son muy buenos y que son los mejores para cada partido. Pues normal, no estamos descubriendo nada. Pero estamos haciendo así, terminaremos al final descubriendo el no sé qué, si ya está todo descubierto casi. Pero bueno, por ello. Vamos con Fermín. Hola Luis, Fermín de la calle del periódico. Yo te quería preguntar, si se gana el partido a Serbia, el equipo estará matemáticamente clasificado. Y si tú podrías contemplar una convocatoria en el que dieras descanso a algunos de estos jugadores, Lamine o no Lamine, el que decidas, y probar gente nueva para ver en el escalón de la absoluta cómo trabajan. Si podría ser una posibilidad. Fermín, bueno, no sabemos, vamos a primero a clasificarnos y luego los diremos, pero es que querremos ser primeros, que no es lo mismo ser primero que segundo. Entonces, seguimos exigiendo. Aquí es que todos queremos ganar y todos tenemos el derecho a utilizar las herramientas que consideramos oportunas para ganar. Que es que para eso es nuestra responsabilidad, para eso nos pagan, para eso nos exigís vosotros también ganar. Entonces, se verá en cada escenario, siempre contemplamos muchas situaciones y vuelvo a decir, lo que no somos unos kamikazes ni vamos a poner en riesgo a nadie, pero veremos cómo llegamos a esa situación. Ojalá tuviéramos esa circunstancia y valorar si pueden o no venir. Ojalá ganáramos mañana. José Carlos. Hola Luis, José Carlos Carabias de ABC. Por estas polémicas de las que se está hablando, por la rivalidad Madrid-Barça, porque es inevitablemente un país de clubes, ¿tú tienes la sensación de que se desprecian estas ventanas internacionales, se hace de menos a la selección? No hay más que ver a todos los futbolistas. Mira, si yo tomara otra decisión, los futbolistas todos quieren venir a la selección, todos. Y te digo que el 100%, José Carlos, el 100% de los aficionados al fútbol españoles, el 100% de los españoles quieren que gane la selección con los mejores jugadores. Entonces yo estoy tranquilo, hago lo que tengo que hacer. Ahora, que España todavía sigue siendo, y estamos en esa lucha, yo lo dije el primer día que llegué, de que es país de clubes, pues sí. Pero que también te digo que lo que hemos visto el otro día en Murcia y vamos a ver mañana en Córdoba y vimos el día 15 de julio, si no me equivoco, el 16, cuando volvimos de Alemania, eso ha dado un cambio también en la sociedad en cuanto a sentimiento de afección, de cercanía con la selección, también.
Bueno, pues estamos en ese proceso, poquito a poco, ir convirtiendo las tornas, darle vuelta a ese tornillo para que la gente se identifique mucho más con la selección española, que en otros países pasan. Y si pasa en otros países, en España se puede lograr también, y lo lograremos. Hola Luis, Juan Irigoyen del Diario del País. ¿Tu idea es darle confianza, continuidad a Martín Zubimendi en la posición de pivote o vas a querer también probar con otro jugador para el lugar que supuestamente es de Rodri? Sí, intentaremos buscar el momento de cada uno, pero sabéis, y lo he declarado públicamente, que para mí Martín, dije que era para mí el segundo mejor jugador del mundo. Creemos que tenemos una suerte tremenda en tener a esos dos, para mí, los mejores jugadores del mundo, pero también otros futbolistas que son fantásticos y que han estado aquí, que está Leis ahora con nosotros, que es otro futbolista fantástico ahí. Pelu, que no han venido todavía, bueno, ha estado convocado con nosotros. Cité algunos más, pues no, porque no citar algunos que seguramente se va a quedar alguno en el tintero y luego dirán que no le he citado, no lo he nombrado. Pero vamos a dar continuidad al equipo porque el equipo necesita de seguridad, de continuidad, de sentirnos fuertes, y nos sentimos fuertes de cualquiera de las maneras, pero es verdad que una idea se consolida en la repetición de esos estímulos y eso es lo que queremos seguir provocando. Además de que estoy, insisto, de verdad tranquilísimo con la aportación de todos los jugadores que tenemos aquí, que es un lujo tener a estos jugadores, que es que son, siempre lo digo, y yo lo digo también a vosotros, son muy buenos, para mí los mejores. Nacho. Bueno, mister Nacho Sánchez de Relevo. Usted ha estado explotando la polivalencia de Alex Baena, ha jugado con usted pues junto a Pedri y Alex García, también ha jugado él como enganche, también ha jugado el otro día en la banda. Evidentemente es una virtud su polivalencia, pero a Luis de la Fuente, ¿dónde le encaja más o dónde le gusta más Alex Baena? Es decir, si en un partido tuviera que decir, creo que aquí va a dar su máximo, ¿en qué posición le gusta más a usted? Gracias. Bueno, Alex es que tiene unas condiciones excepcionales, ha madurado muchísimo estas dos últimas temporadas, tiene ya un pozo y un peso específico en su club fantástico. Yo le veo en cualquier posición de la media punta. Verdaderamente, si tuviera que decantarme, me gusta más por el interior, pero como sé que lo hace muy bien en las bandas y especialmente en la banda izquierda, pues utilizamos esa versatilidad para sacarle mucho rendimiento. Es un valor seguro, insisto, con nosotros, en su club y con nosotros, siempre rinde bien y sobre todo el paso adelante que ha dado ha sido excepcional porque está ya a un nivel muy alto, a un nivel futbolístico muy importante. Hola, seleccionador Ferran Martínez de Mundo Deportivo. Con 17 años ya se está viendo en esta rueda de prensa lo importante que es Lamine Yamal para la selección. Usted lo acaba de sentar incluso en la misma mesa que Cristiano, Messi o Maradona. ¿Cómo se sustituye un jugador tan especial, tan diferente como Lamine Yamal? Pues Ferran, lo mismo que decía con Rodrigo o Dani, ¿no? Son insustituibles. Por su personalidad, por su potencial futbolístico, por lo que transmiten, pero al final tenemos que jugar 11, pero son los que le van a sustituir, van a dar un golpe en la mesa y van a decir, yo también estoy aquí. Cada uno tiene su nivel futbolístico, si no es ni mejor ni peor, si no es comparar a nadie con nadie, simplemente cada uno tiene, y cada uno tendremos también en nuestra mente el valor sobre un futbolista o la importancia que le damos a uno u otro. Lamine es un futbolista muy importante, pero ahora hay que pensar en que el que va a sustituir, que también es otro futbolista fantástico, pero muy bueno. Entonces, centrémonos en eso. Cada uno tiene que desempeñar el rol que le corresponde en la vida y en el deporte y vivirlo con naturalidad, con normalidad y entendiendo que esta vida hay que ganarse todo. Aquí no regala a nadie nada. Y si te lo han ganado y si lo tienes es porque verdaderamente has trabajado para ello. Entonces, Lamine y quien tenga que sustituir, entre comillas, sustituir. Que aquí no estamos para sustituir a nadie, aquí estamos para aprovechar oportunidades y rendir. Entonces seguro que lo va a hacer muy bien. Vamos, tres últimas. ¿Qué tal, Luis? Iván Manzano de Radio Nacional. Hablabas antes de la importancia de dar continuidad, de que es difícil que cojan ritmo los jugadores con la selección, con las pocas ventanas que hay. Faltan 6 titulares de la final de Berlín por lesión. No sé si es cada vez más complicado mantener el bloque que te lleva hasta la Eurocopa, que se mantengan esas ideas, o cómo se hace para que sigamos viendo una España reconocible a pesar de la ausencia de tantos grandes nombres. Bueno, digo un poco al hilo de lo que comentaba antes, son insustituibles los jugadores, cada uno con sus características aportan cosas diferentes. Entonces,
tenemos la fortuna que esto es una selección y aquí elegimos a los mejores, bajo nuestro punto de vista, ¿no? Entonces, en ese sentido, sabes que cuando te falte uno, el que te va a suplir también es muy buen futbolista, con sus características. Por eso nunca no me gusta echar de menos, no echo de menos a nadie, nunca a nadie, porque es que tengo la suerte de que el que vas a jugar por ese futbolista está muy bueno. Lógicamente, no es lo mismo tener un bloque cerrado y trabajar con él muchos meses, como pasa en los clubes. Aquí no tenemos esa suerte, pero tenemos otra ventaja, que son jugadores que llevan mucho tiempo con nosotros, que hemos fidelizado en una idea y que son muy buenos y cualquier mensaje que les mandas lo entienden rápidamente. Esa es la ventaja con la que suplimos la carencia de tiempo, pero es el inconveniente de todos los seleccionadores. Por eso muchas veces hablamos de que la singularidad de este trabajo, que no tiene nada que ver con un club. En un club tienes mucho más tiempo para hacer muchas más cosas que nosotros. Buenas, mister. Javier Sotillo de Babel. Por hacer un poquito menos monótona esta rueda de prensa, me gustaría preguntarle sobre el rival de mañana, el combinado nacional serbio. Los resultados están ahí, los datos, ¿no? Los últimos 18 partidos de la selección española, 16 victorias y 2 empates. Uno de esos empates es contra Serbia, allí en su territorio. ¿Qué espera del combinado mañana? Gracias. Pues muy bien la pregunta. Y voy a disfrutarla un poco, ¿me permites? Pues un partido va a ser complicadísimo porque Serbia es una selección que además las opciones que tenga de jugar, meterse en cuartos, pasa por sacar mañana un buen resultado aquí. Y es una selección con muy buenos futbolistas. Todos sus futbolistas juegan en grandes ligas europeas, europeas, algunos de ellos muy importantes. Y ya vimos cómo se empeñan allí. Es una selección que nada tiene que ver con Dinamarca. Dinamarca quizás es un equipo más de posesión, de más ataque, más posicional. Sin embargo, Serbia es un equipo que corre mucho, que es más de contraataque, replegan más. Y va a ser un partido pues que va a haber que madurar mucho, trabajar mucho y picar piedra, porque ya vimos cómo se emplean físicamente. Es un equipo muy grande, físicamente son muy poderosos y tácticamente muy equilibrado, sobre todo en ese bloque bajo que utilizan mucho, lo utilizan contra nosotros. A trabajar y a estar inspirados nosotros y dar nuestra mejor versión, como resumen, pero va a ser un partido muy, muy complicado, difícil, ante una grandísima rival. Aquí no hay rivales pequeños en la selección, en los partidos internacionales. Aquí son partidos todos que te exigen la excelencia, porque hay futbolistas, están los mejores futbolistas del mundo en cada selección de su país. Complementamos la mejor relación de futbolistas de todo el mundo. Vamos con la última, aquí a la izquierda. Mister Manuel Bazaga para Mediaset, el desmarque. Antes comentaba que Lamine le había dicho que le agradecía que dijese que no estaba para jugar, pero le quiero preguntar si usted ha echado de menos que dijese Lamine, me quedo aquí, hago grupo con mis compañeros y no me voy de nuevo al Barça. Gracias. No, mira, hay que entender también, Lamine tiene 17 años y necesita también luego vivir esa situación que para él fue dolorosa, pues en su entorno, y lo entendemos. Aquí hemos hablado siempre de familia y se siente muy cómodo con nosotros, pero en su casa seguro que mucho mejor. Y yo, si no, además también lo hubiera animado a que fuera a su casa, por supuesto que sí. Va a estar más tranquilo, más arropado, más cómodo en su entorno, más tranquilo para recuperarse. ¿Qué va? No, todo lo contrario. Y no hay ningún contrario. Lamine siempre ha demostrado un compromiso con nosotros, límite máximo, y así seguimos disfrutando de él. Pero de él vuelvo a decir que soy una afortunada, porque es que quiero extenderlo a todos los demás. Es que están todos así, descomprometidos siempre con nosotros. Gracias, Luis. Vamos a seguir con David Raya.